en un supermercado en Vietnam. El día de hoy les voy a mostrar las cosas sorprendentes que pueden encontrar en un supermercado en Vietnam. E iniciamos aquí en el estacionamiento. Como pueden ver, está lleno de motonetas. Imagínense, si cada moto aquí fuera un coche, el estacionamiento tendría que ser mucho más grande. Y aquí el estacionamiento no es grande, es compacto, y así tenemos un acceso muy rápido hacia el edificio. No es como en México, en donde necesitas tener un estacionamiento muy grande en cada edificio. Yo creo que es más eficiente. ¿Qué piensan ustedes? Empezando nuestro recorrido por el centro comercial, algo acaba de llamar mi atención, que es esto. Básicamente son stickers para que te los pongas arriba del párpado. Estoy hablando específicamente mujeres, y esto hace que el ojo se vea más grande y que las mujeres se puedan ver más occidentales. ¿Cómo la ven, Cuesta más o menos 32 pesos mexicanos, sería más o menos $1.50 más o menos. No sé si comprarme uno para probar la diferencia entre mis ojos y cómo quedaría con esto. Llegando aquí al supermercado, encontré a una lechuga bailando. Parece que solo están vendiendo sus lechugas, promocionando las lechugas. No sé, es un poco extraño. Me acabo de enterar que este supermercado es japonés. Se llama Aeon. Sí, se llama Aeon. Hay mucha gente el día de hoy. Vamos a ver qué nos espera en este tipo de mercado. ¿Es caro? ¿Es barato? Cosas extrañas que venden aquí. Vamos a ver. Me gustaría explicarles que aquí la moneda de Vietnam se llama dong, y la moneda cuenta con muchísimos ceros. Es decir, vamos a encontrar billetes desde 500 dongs hasta 500,000 dongs, y por eso vemos los precios tan exagerados. 19,000 dongs se ve súper caro, pero esto es menos de $1. De hecho, 23,000 dongs equivalen a $1. Empezamos por el área de frutas y verduras. Esta fruta muy típica de Vietnam, y estamos viendo que la maracuyá es muy barata, aproximadamente como unos 17 pesos. Y amigos, acabamos de encontrar los durians. Esta fruta es la que huele horrible, es la peor del mundo, según los occidentales. Y miren, así se ve ya por dentro. ¿Qué tal, Por esto son aproximadamente 80 pesos mexicanos. Yo no pienso gastar 80 pesos mexicanos en una fruta así. Probarlo en algún momento. Sí, yo creo que habría que probarlo en algún momento y dar nuestra propia experiencia, pero hoy voy a decir que no. Yo siempre he pensado que existían dos tipos de arroz, el blanco y el integral. Pero estando aquí en Asia, estando aquí en Vietnam, me he dado cuenta que existen un montón de tipos diferentes de arroz blanco. Y lo más sorprendente es que hay una enorme diferencia en precios. Por ejemplo, vámonos con este. 22,000 dongs, que es como $1, con este, amigos, que ven acá, sigue siendo un arroz blanco diferente y sería casi $2. También tenemos arroz integral, diferentes tipos, y vean este, negro. ¿Cuál es la diferencia, señores? No lo sé. Chéquense esto. Esto que ven aquí son champiñones, y está a casi $20 el kilo de champiñones. Más de $20 el kilo de champiñones secos. Por acá tenemos los frijoles de soya. Están $2 el kilo aproximadamente. Estamos en el área que más me gusta, en el área de las carnes y pescados, y empezamos por acá.
Los mejillones están como 60 centavos de dólar el kilo, muy barato aquí. Y allá enfrente están los peces vivos, o sea, tú eliges tu pececito, el que te gusta y te lo llevas. Vamos a ver, eliges el pez que te guste más y aquí te lo matan, así que aquí te garantizan tener tu pescado totalmente fresco. Hay otra zona en donde tienen peces más exóticos y ahí había langostas. El kilo de langosta cuesta 2,5 millones, que es como 110 dólares el kilo. Desafortunadamente no tengo buenas tomas de eso porque había un anuncio muy grande que decía que no podíamos tomar fotos ni grabar. Aquí en Vietnam se come cualquier tipo de carne y estando en el área de los mariscos me puedo dar cuenta. Empecemos por esto. Rana. Está muy barato. Cuesta 2 dólares. Esto, por ejemplo. Eso también se come en México, ¿ah? Sí, también se come en México. No se puede encontrar en los supermercados. Sí, no es tan común en México como aquí. Aquí hay un montón de restaurantes de rana, en los supers es muy normal. Esto no es tan impactante. Tenemos calamar, camarones. Este paquetito de camarones está como en un poquito más de 2 dólares. Nos vamos con lo siguiente. Anguila. No se ve tan agradable desde este punto. Esto se encuentra en 2 dólares. Y vean, chéquense esto. Si nosotros comemos gusanos en México, ellos no se quedan atrás, señores. Estas son larvas, se ven gorditas, se ven gruesecitas y está a 1 dólar. Deliciosos gusanitos, solo por 1 dólar te puedes alimentar muy bien. En esta área también tenemos un montón de peces y quiero enfatizar en los ostiones. Normalmente los ostiones son caros, es una comida cara y aquí esta bolsita está en un poquito menos de 2 dólares. Estoy acostumbrada a que la pechuga de pollo sea la parte más codiciada, pero es muy interesante porque no solo en Vietnam, también me contaba Dave que esto sucede en Japón. La pechuga aquí es la parte que la gente menos quiere. ¿Y por qué es esto? Porque es seca. Ellos prefieren más las alas, las patas, las piernas porque son más jugosas, tienen un poco más de grasa. Y por este motivo estoy bendecida, tengo la fortuna de que la pechuga aquí es muy barata. Por ejemplo, esta pechuga está 79,000 el kilo, que sería 3 dólares el kilo. El kilo de piernas aquí está en 94,000 dong, que sería en dólares 4 dólares. ¿Qué prefieren ustedes, pechuga o pierna? ¿O qué tal un pollito negro? ¿O tal vez paloma? Y vean la cantidad de tés que existen aquí. No está mal, a mí me encantan los tés. Qué interesante. Un té con leche de durazno. Hasta el momento todo ha sido muy barato, ha sido precios muy razonables. Hay algo muy curioso, los lácteos. La leche aquí es cara. Por ejemplo, 1 litro de leche, esta caja de leche se encuentra en 2 dólares. 2 dólares 1 litro de leche. Así está toda la leche aquí. Y ni mencionamos el queso. Aquí el queso es muy caro. Hace mucho tiempo que no comemos queso. Parece una botella de aceite, pero es alcohol. Yo creo que con este sí te quedas ciego, ¿eh? Este es para que sí te emborrache. ¿Cuánto cuesta? Este cuesta 4 dólares, casi 2 litros. Está bien, si te quieres emborrachar. Bueno, continúo con el área de los dulces. Todo aquí es japonés. Muchas cosas japonesas que no entiendo, pero se ven deliciosas. Vean el tipo de botanas que tienen. Son hechas con alga. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos estas que tienen el alga como frita y con pedazos de almendra arriba. ¿Qué tal, Chicharrones. Esto es muy común, amigos. Ellos comen pez
seco con una chela. Esa es su botana de ellos. Y acá, miren, de hecho aquí ya viene todo el kit completo para botanear con la chela. ¿Cómo la ven? El pescado seco con una chela incluida. Otra cosa muy interesante que les quiero mencionar es que aquí la avena es un poco cara. Este botecito, que son 450 gramos, está en $2. $2 por cuando en México por $1 puedes comprar 1 kilo de avena. No como mucha avena aquí, se me hace un poco caro, no sé por qué, probablemente aquí en esta parte de Asia no se produce mucho, no lo sé. Vayan a mi página de Patreon, ahí estoy subiendo contenido. Si ustedes quieren apoyarme con algún tipo de donación, se los agradeceré mucho, me ayudará para seguir creando contenido. También no se olviden que tengo italki, si alguien quiere aprender español, díganle, recomiéndenme, se los agradecería mucho. Bueno amigos, nosotros como el estilo vietnamita llegamos a nuestra moto, dejamos las cosas del súper en medio, muy importante. Todos los vietnamitas lo hacen, es un método muy efectivo. Ahora nos dirigimos hacia nuestra casa. Este sería el video por hoy, espero que les haya gustado mucho y quiero preguntarles si están interesados en que haga un video sobre el mercado. En el mercado venden cosas impactantes, cosas muy extrañas. Quisiera saber si están interesados en que les muestre ese video. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!